nuestra jornada de formación. Entonces quiero presentarles a ustedes a la compañera Joana Rocío Jiménez Jiménez, quien es licenciada en educación, es abogada, es magíster en filosofía de la Universidad del Rosario y es doctoranda en educación de la Universidad Pedagógica Nacional. Es una docente nombrada bajo el Estatuto 1278 desde el 2005, con más de 16 años de experiencia como docente de aula, coordinadora y actualmente es rectora de una institución educativa en la ciudad de Bogotá. Es una activista sindical y una estudiosa en asuntos docentes y pedagógicos. En la actualidad es integrante de la Comisión Jurídica de FECODE. Entonces, para todos ustedes, la compañera Joana. Profe Joana, tiene la palabra. Buenos días para todos, muchas gracias para todos y para todas los asistentes quienes nos acompañan en este día. Pues yo voy a tratar de recoger un poco lo que alcancé a escuchar de mi antecesora, que me parecía una charla muy interesante frente al tema de cuáles son esas historias de lucha, de organización política y sindical que ha tenido el magisterio. Pero entonces mi intervención va a estar un poco dirigida hacia cuáles han sido las grandes diferencias que se han marcado entre los dos estatutos. Estatuto docente 2277 y nuestro estatuto 1278. Entonces lo voy a hacer, voy a ir haciendo una comparación de cada uno de ellos, específicamente en dos puntos esenciales. Primero, en lo que corresponde a su constitución, su creación, su origen, y luego hacia lo que hace referencia al régimen prestacional y algunos factores de prestación del servicio y de contratación. Es algo que debemos tener como muy claro. Yo escuchaba a mi antecesora cuando ella mencionaba que definitivamente en nuestro modelo de contratación nosotros no tenemos, digamos, esa capacidad individual de hacer algún tipo de modificación a nuestros contratos de trabajo como docentes. Sin embargo, ahí es donde juega un papel fundamental las organizaciones sindicales, porque es a través de ese acuerdo colectivo donde se logran una serie de reivindicaciones, de acuerdos, que lo que buscan siempre va a hacer es mejorar las condiciones laborales de todo el magisterio colombiano. Entonces, voy a permitirme compartir una presentación para ir acompañando la exposición y yo le pediría, espero no ser repetitiva en algunas cosas, voy a pasar, digamos que lo primero como rapidito, para no ser repetitiva en algunos puntos que ya trató mi antecesora, y al final entonces pues haríamos una ronda de preguntas y pues lo que sea posible darle respuesta, con mucho gusto lo haré. Entonces voy a iniciar aquí a compartir la presentación. Qué pena, por favor me indican ustedes si son tan amables cuando ya la estén viendo, para poder para saber si ya la están observando. ¿Ahí ya la están viendo? Sí. Listo, perfecto, muchísimas gracias. Bien, entonces yo he denominado esta presentación Desafíos docentes por la unidad del magisterio colombiano. ¿Por qué la llamo así? Porque la intención de todas estas esta organización de estas charlas es siempre propender por la unidad del magisterio. Si bien tenemos diferencias dentro de nuestros procesos de configuración de nuestros estatutos, tenemos una razón única que nos une y es la unidad por la defensa de la educación pública y los derechos del magisterio colombiano. Entonces, aquí les hago una aproximación inicial de lo que corresponde al origen normativo de las políticas en educación. Hablo de las nuevas políticas
porque recordemos que el Estatuto 2277 se configura bajo una constitución distinta a la del 1278. El 2277 se configuró normativamente dentro de una constitución un poco más conservadora, la constitución de 1886, donde sabíamos que estaba claramente, estaba muy bien definida la influencia que, por ejemplo, la Iglesia tenía en las decisiones del Estado. No había esa separación que posteriormente se dio con la Constitución de 1991, que es la que da origen, o dentro de ella se da origen al Estatuto Docente de 78. Aparece entonces una base normativa muy importante, que es la Ley General de Educación, que muy bien lo decía mi antecesora, fue una de las grandes luchas y logros de la Federación Colombiana de Educadores, porque logró tener voz en esa Ley General de Educación. Sin embargo, con las reformas que vinieron más adelante, a partir de los actos legislativos 012 y 001, esos actos que dieron lugar a la Ley 715, que fue la que modificó muchos de los elementos que tienen que ver con las transferencias y los recursos para educación, por ejemplo, la unificación de instituciones educativas, el tema del aumento de parámetro de estudiantes por docente, la integración de un rector para cada institución educativa, yo no sé con cuántas es, aumenta la cantidad de estudiantes por maestro, digamos que condiciona y crea este tipo de características. Y luego entonces coloco nuestros decretos, nuestros estatutos docentes, 2277 del 1979 y el 1278 del 2001. Bueno, aquí hago énfasis en la definición que el 2277 tiene de su estatuto. Y más adelante quisiera que ustedes observaran un poco esta definición para que logremos hacer un análisis comparativo de cómo lo definía el 2277 y cómo define el Estatuto Docente 278. Y vamos a mirar de pronto por qué se da esa distinción en esas definiciones. El 2277 particularmente establece que es un estatuto que reglamenta el régimen especial y regula las condiciones de ingreso, ejercicio, estabilidad, ascenso y retiro. Entonces, si nosotros estamos viendo esta definición, el 2277 estaba, digamos, en una orientación inicial preocupada por el ejercicio de regular cómo se desempeñaba la profesión docente, y había algo que era muy interesante, la palabra estabilidad. Allí estaba mencionada, para que lo vayamos teniendo. Acá yo les coloco dos links, y el segundo en particular que les estoy señalando en este momento es un artículo que está publicado en la revista de la Universidad Pedagógica Nacional, donde hace una reconstrucción histórica muy bonita de lo que fue el decreto 2277, específicamente de algo que en este momento les voy a compartir. Es un video sobre lo que dio origen a ese decreto, y es la marcha del hambre, que yo me imagino que no la alcancé a escuchar, pero igual mi antecesora, estoy completamente segura que hizo mención, porque esa marcha fue la que en particular dio el origen a lo que hoy conocemos como Estatuto Docente 2277. Me voy a permitir compartir un video muy cortico, pero que es un video muy, muy diciente de qué pasó con esto de la marcha del hambre. Entonces, ahí ya lo están viendo, toca que me colaboren y me vayan diciendo si lo ven. Sí, lo estamos viendo. De trabajadores de la educación, quiero hacer un reconocimiento a los aguerridos educadores que participaron hace 47 años en la marcha del hambre. Un hecho sin precedentes, por supuesto, que marcó la protesta y la lucha de los y las maestras a nivel nacional. Hoy hacemos un reconocimiento a esos aguerridos educadores y al trabajo que realizan. El 24 de septiembre de 1966, 88 maestros salieron de Santa Marta hacia Bogotá marchando
y a medida que recorrían poblaciones y ciudades, sumaban adeptos, respaldos y más caminantes. Esta gesta histórica cumplió 47 años y es un hito del magisterio colombiano, porque logró no solo el reconocimiento del pueblo, sino el recibimiento del presidente de la República, Carlos Lleras Restrepo, quien exaltó la capacidad de los educadores y ofreció su disposición a arreglar los conflictos. Indudablemente, la marcha del hambre, nombre que recibió por las penurias, las ampollas, los desmayos, los abandonos de algunos participantes, puso muy alto el nombre de CODE y del MAC, porque consiguió pagos a tiempo, la descentralización del sostenimiento de la educación, la creación de los FER, el primer Congreso Pedagógico Nacional y la reglamentación del ejercicio profesional que le dio vida al Estatuto Docente de 1979. Hoy, esta acción valiente es un faro para las luchas actuales y futuras. Bien, entonces como nosotros vemos ahí, el nacimiento del Estatuto Docente fue un nacimiento de lucha, a diferencia de lo que pasó y lo que vamos a ver ahora con el Estatuto Docente 1278. Aquí empezamos nosotros a dilucidar esas diferencias entre el uno y el otro. Mientras que para el primero, los docentes se organizaron para participar en él, para lograr que ese fuera un resultado de esa marcha. En el 1278 eso no ocurrió. Entonces, pero pues lo vamos a ir analizando un poco más adelante. Aquí estoy mostrándoles una imagen de el paro de lo que nos mencionaba la compañera, mi antecesora, sobre la ley 60 de 1993, que era la ley que estaba regulando el proceso de transferencias antes del acto legislativo 012, que fue lo que vino más adelante a hacer un impacto sumamente negativo en lo que tiene que ver con todo el proceso de no solamente de recursos y transferencias para la educación pública, sino además todo lo que tiene que ver con la contratación y la vinculación de docentes a nivel nacional. Como les decía, aquí el estatuto, y aquí ustedes ven la definición del 1278. Creo que me voy a permitir leer algunos de los apartes de esta definición porque quiero que hagamos esa comparación que yo les invitaba hace un momento. Dice, el presente decreto tiene por objeto establecer el estatuto de profesionalización docente que regulará las relaciones del Estado con los educadores a su servicio, garantizando que la docencia sea ejercida por educadores idóneos, partiendo del reconocimiento de su formación, experiencia, desempeño y competencias. Entonces, si nosotros vemos, ahí continúa, si nosotros vemos aquí, por ejemplo, ya la palabra estabilidad no aparece. Aquí ya el nuevo Estatuto Docente 278 la elimina. ¿Por qué? Porque el 1278 fue un estatuto total y completamente configurado desde el Estado colombiano. O sea, ¿continúo o...? Ahí me están escuchando, qué pena. Escucho interferencia. Sí, señora, le estamos escuchando. Bien, entonces como les estaba diciendo, en esta, digamos, en esta nueva configuración del estatuto docente, ya la idea de estabilidad, ya la idea, digamos, que se mencionaba de garantizar, de que fuera garantista para el ejercicio de la profesión docente, se desdibuja completamente. Aquí básicamente lo que estamos hablando es una regulación de un empleado con un empleador. Empleador Estado, empleado trabajadores. Entonces ya vamos más viendo de manera inicial cuáles son esas diferencias. Aquí en la presentación yo les coloco unos links, yo les voy a dejar a través del profe Marlon la presentación para que ustedes puedan seguir indagando, puedan ir consultando. En la revista Educación y Cultura de la Federación tiene toda una reconstrucción de lo que han sido las luchas del magisterio colombiano y todo lo que ha venido ocurriendo con el tema de la educación pública. Y particularmente en este link que les dejo acá,
del tiempo, ahí hay una narración muy interesante de lo que fueron las marchas del año 2000 y 2001, que fue cuando a los maestros del 22